Hoy vamos a, insisto, a tener nuestra penúltima estudio de esta serie. Les anticipo, creo que vamos a entrar luego en una serie sobre, no tengo el nombre, pero una serie sobre las disciplinas espirituales. Cómo poder orar más, cómo poder leer mejor la palabra, el ayuno. Muy interesante, vamos a tener eso para que podamos fortalecernos en esas preciosas disciplinas espirituales. Creo que vamos a estar por ahí. Así que... ¿Usas un lapicero? No. ¿Usas una copia? Ay, sí, mami, por favor, gracias. ¿Alguien necesita un lapicero? Listo, entonces... A ver. Entonces vamos a entrar en materia. Ahí está. Y estamos en la serie del Evangelio, penúltima parte. Recuerde que partimos de la premisa, de la siguiente premisa, de la situación de los Gálatas, de la iglesia de los Gálatas, que tan solo habían pasado 15 años luego de la ascensión de Cristo y ya habían reportes de que el Evangelio de Jesucristo se estaba distorsionando. Entonces Pablo envía una carta para hacer ciertas correcciones y concluimos que si 15 años tan solo luego de la ascensión de Cristo ya el mensaje se estaba distorsionando, ¿cuánto más luego de 2000 años el mensaje se ha distorsionado? Entonces tenemos una necesidad de ir pronto a la escritura de manera detallada, profunda, poder alinear cualquier sistema de creencia que hemos tomado de manera incorrecta. Concluimos que cuando nos vaciamos de los contaminados, complicados e inefectivos conceptos humanos, entonces disfrutaremos de los limpios, sencillos y efectivos preceptos divinos. Para eso estudiamos el pecado, profundizamos en la ley y nos gozamos escudriñando sobre la palabra gracia. En las dos últimas clases hablamos de que Cristo es el fin de la ley, esa afirmación tan poderosa. Establecimos de que la ley no es para los justos y en la última clase nos dimos cuenta que si bien no estamos bajo el yugo de la ley, eso no es licencia para perseverar en el pecado, sino que cuando se nos quitó el yugo de la ley es una licencia para ir con confianza y relacionarnos con Dios de una manera ligera. Hoy vamos a entrar entonces en un tema precioso, hermoso llamado transición de lo imperfecto a lo perfecto, y usted acompáñeme por favor al libro de Segunda de Corintios. Si usted tiene su Biblia, maravilloso. Si no la tiene, mire a la pantalla porque ahí van a estar los versículos. Vamos a leer Segunda de Corintios del capítulo 3 del versículo 4 al 9. Dice así en el nombre de Jesús: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De un nuevo qué? Pacto, de un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Mira qué tremendo esta palabra del apóstol Pablo, y él utiliza ciertos conceptos o ciertas palabras. Por un lado habla de ley, es decir, letra. Cuando él dice la letra mata, está haciendo referencia a la ley. Él habla de ley, habla de un viejo pacto que trae muerte, habla de un viejo pacto que trae condenación y que la gloria era pasajera, era efímera. Pero al mismo tiempo dice que todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo se ha sido establecido como ministro competente de un nuevo pacto. Ese pacto es diferente, es un pacto del Espíritu, es un pacto de vida, es un pacto de justificación y es un pacto de gloria eterna. Para poder entender mejor
podemos ver que cuando Pablo hablaba de ley, de muerte, de condenación, de gloria pasajera, hablaba de un pacto que era una sombra, que era una figura de lo que iba a venir. Y podemos hacer una analogía entre este cuadro. Un cuadro, literalmente, un lienzo que nos muestra un panorama sombrío. Ese era el viejo pacto. Pero cuando hablamos del nuevo pacto que se inauguró luego de la cruz de Cristo, entonces entra el Espíritu, entra la vida, entra la justificación y entra la gloria eterna en todos los hijos de Dios. Y entramos en lo perfecto del reino de los cielos. ¿Por qué el lienzo no está completo? Porque la consumación, ¿qué es la consumación? Que literalmente el cielo va a bajar a la tierra. Vamos a vivir gente perfecta en un mundo perfecto con un gobierno perfecto. Es decir, este cuerpo para todos los hijos de Dios que creen en Jesucristo, este cuerpo corruptible, estas ojeras se van a ir, ¿ok? El dolor de espalda, de lo que sea, la enfermedad se va a ir y a los hijos de Dios se nos va a dar un cuerpo glorificado. Una de las mayores esperanzas que yo tengo es cuando leo que Cristo, cuando resucitó, vino en cuerpo glorificado y comió pescado con miel. Es decir, que vamos a comer y no vamos a engordar. ¿Ah? Eso es una buena noticia. Eso es para que usted grite aleluya. Ahora, no solamente eso, sino que también nuestra naturaleza caída, lo conflictivo que somos, va a ser removido. Vamos a estar santificados. No solamente eso, que no vamos a tener ninguno de esos personajes en el gobierno, no, va a estar Jesucristo gobernando la tierra. Por eso dice que la tierra gime. Toda la tierra gime porque el clima va a ser perfecto. Eso va a ser maravilloso y eso va a acontecer cuando Cristo venga por segunda vez. Pero ya entró lo perfecto después de la cruz, es simplemente que nosotros estamos esperando esa promesa. Entonces, para poder comprender el tema de hoy, de que hemos pasado de lo imperfecto a lo perfecto, permítame narrar rápidamente lo que ha acontecido para que podamos caer en el punto que le quiero compartir. El viejo pacto entró cuando Dios le da las leyes a Moisés, 613 leyes. Recuerden, leyes ceremoniales que hacía parte de cultos, fiestas, sistemas de sacrificios que tenía que hacer el pueblo de Israel, unas leyes de comportamiento, habían unas reglas civiles, políticas y sociales, y las leyes morales, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos. En Éxodo 19, del 5 al 6, Dios le dice a Moisés, diles que si obedecen todos sin falla alguna, serán mi especial tesoro, serán un reino de sacerdotes y una nación santa en la tierra. En otras palabras, si esas 613 continuamente lo hacen a la perfección y no fallan en algún momento, son mi tesoro especial, son parte de un reino de sacerdotes, les doy autoridad. Pero resulta que ese estándar de perfección era imposible y es posible para el humano. Y dentro del mismo sistema de sacrificios, ellos tenían que hacer ofrendas continuamente, repetidamente, a través de ciertos intermediarios, para que la ira justa de Dios no cayera sobre el pueblo de Israel. Y a esa etapa y a esa manera, o en esa dispensación es lo que Pablo habla sobre la ley, la muerte, el tiempo de la ley, de la muerte, de la condenación y de la gloria pasajera, que a Moisés medio le alumbraba el rostro y se iba. Pero entonces entra en escena Jesucristo. Entra en escena el apóstol, el enviado. Entra en escena el príncipe de los pastores. Entra en escena el amigo de los pecadores. Entra en escena el dolor de cabeza de los religiosos. Entra en escena el Hijo de Dios, Emmanuel. Entra en escena el príncipe de paz, el admirable. Nace en un pesebre de manera sencilla. Y pasan aproximadamente 26 años luego de que él nace en ese pesebre y se rompe el silencio. Porque un loco
el primo de Jesús, llamado Juan el Bautista, empieza el del desierto a pregonar de que la cosa iba a cambiar, diciendo un mensaje como que, y dice la escritura, que él era un pregonador de buenas noticias. Era como un extra. ¿Has visto eso que proclaman buenas noticias? El reino de los cielos se ha acercado. Crean en el evangelio, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Empieza a anunciar que el tiempo de la letra, de la ley que mata, de la condena, de la gloria perecedera iba a acontecer. Y entra Cristo en acción con el mismo mensaje y posteriormente se empiezan a percibir en la atmósfera que la promesa de un nuevo pacto iba a entrar, esa promesa que Dios le dio al pueblo a través del profeta Jeremías iba a entrar en acción. Y 13 horas antes de que Cristo diera su vida en la cruz, ellos tienen la Santa Cena y él también lo anticipa, cuando en el libro de Juan dice, este pan es mi cuerpo, lo voy a entregar por ustedes, le dice a los discípulos. Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que voy a derramar por ustedes. Lucas capítulo 20, 19, 20. A las 3 p.m. el maestro, completamente torturado y desfigurado y reventado, dice consumado es, que es la palabra tetelestai. Cuando él dice tetelestai, ¡pum! La muerte en el madero oficializó el fin del viejo pacto e inauguró el comienzo del nuevo pacto. Es decir, Cristo en la cruz, a través de su muerte, habilita lo viejo por lo nuevo, la sombra a la imagen, la letra por el espíritu, la muerte por la vida, lo imperfecto por lo perfecto. Y ¡brum! Resucita y aparece a los discípulos. Y dice la escritura que duró 40 días enseñando. Yo me imagino a los discípulos, Dios mío, no entendíamos nada, estamos fresco, aquí estoy. Dice que 40 días les explicó cosas acerca del reino de Dios. Y después partió y nos dijo, nos vemos pronto. Dice la escritura que los discípulos quedaron así mirando. Y unos ángeles que estaban ahí le dijeron, ¿ustedes qué andan mirando? Él volverá pronto. Y salieron los discípulos como toros a predicar el evangelio, a predicar que había entrado un nuevo tiempo y que a través de la fe en el Hijo de Dios, todo aquel que se arrepintiera sus pecados y dijeran, yo necesito ayuda y yo sé que Él fue a la cruz por mí, entonces entraba en el nuevo pacto. Y por gracia, a través de la fe, era justo, era salvo, era aceptado por Dios y se hacía habitación de Dios. Es decir, Dios se le metía adentro. Era morada de Dios. Entonces, claro, salen esos locos, esos apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles predicando y la iglesia empieza a crecer y a crecer y a crecer en medio de muchas situaciones hostiles, pero llega el año 66. Como 40 años después de que Cristo despegó. Y resulta que entra en un momento de prueba terrible los creyentes en Roma. Porque se arma una guerra terrible entre los judíos y los romanos y literalmente había alguien que me ayude, ¿cómo era? El Nerón no, era Tito. Pues ese Tito. Malo. Encima, y eso era una situación muy difícil para los creyentes. Entraron en una crisis de fe, porque los estaban persiguiendo, porque estaban cansados, porque de una u otra manera ellos tenían mucha expectativa de la promesa de la venida de Cristo, pero pareciera que la realidad que estaban viviendo era completamente contraria a lo que ellos habían creído. Entonces entra en una desilusión. Y no solamente se desilusionan, sino que les entra una nostalgia. La nostalgia es un apego por el pasado. Uno idealiza el pasado. Ay, yo antes estaba mejor. Y otros creyentes empiezan a decir,
ay, el viejo pacto como que era mejor. Ese tema de los sacrificios repetidos y todo eso, eso como que era mejor. Y empiezan no solamente a entrar en nostalgia, sino se vuelven escépticos. ¿Será que eso sí es verdad? Que somos que justos, salvos por la fe. Empiezan a dudar. Entonces se forma un escepticismo, se forma una nostalgia, se forma una crisis de fe y empiezan ellos a pensar en volver atrás. Es decir, en despreciar el nuevo pacto para volver al viejo pacto, para volver al sistema intermediario de sacrificio que ahorita vamos a analizar mejor, y empiezan a pensar en despreciar la santidad de guardarse para la venida de Jesús, para volver a la vida vaga, libertina y pecaminosa que tenían. Entonces aparece un escritor y escribe lo que en la Biblia conocemos como la carta a los hebreos, que es ahí donde nos vamos a enfocar. Entonces resulta que el escritor a la carta a los hebreos dice, les voy a escribir, les tengo que recordar que Jesús y el nuevo pacto es superior al primer pacto, que las tradiciones y todos sus intermediarios, eso ya pasó. El libro de Hebreos, usted por favor, léalo cuando pueda porque es precioso. Yo voy a ir al punto porque no le quiero quitar mucho tiempo hoy, pero el libro de Hebreos es una joya donde se explica todo la comparación entre lo viejo por lo nuevo. Pero voy a ir al grano y vámonos a Hebreos capítulo 8 del 1 al 3. Al punto principal que precisamente el escritor dice eso. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, para comprender, ¡ay, las gafas! Bueno, para comprender mejor el cambio, vamos a analizar detenidamente o rápidamente cómo era que funcionaba eso que está diciendo el escritor. Sacerdotes, ofrendas, sacrificios. ¿Cómo funcionaba en el viejo pacto? ¿Y qué hablaba eso de tabernáculo? Bueno, pues el tabernáculo era una tienda que tenía diferentes lugares, entre esos el patio de afuera, el atrio, y tenía un compartimiento que se llamaba el lugar santo, y detrás de la cortina, gracias mi amor, detrás de la cortina, el lugar santísimo, que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, recuerden que ellos no podían cumplir las leyes, tenían que hacer un sistema de sacrificio para cubrir el pecado. Entonces, en este lugar santo podían entrar los sacerdotes, tan solo los sacerdotes, todos los días, haga sacrificios, todos los días. Pero resulta que esos sacerdotes eran sacerdotes pecadores, eran mortales, se morían, tocaba estarlos reemplazando, y ellos mismos, antes de ofrecer el sacrificio por los pecados, pues primero tenían que ofrecer sacrificio por los pecados de ellos mismos. Y era algo repetitivo, un sistema que no paraba. Eso eran los sacerdotes que ministraban en el lugar santo. Y una vez al año, el sumo sacerdote, el día de la expiación, creo que Yom Kippur, podía entrar al lugar santísimo. Solamente él, que era el lugar donde estaba la presencia, una vez al año, y hacía algo similar. Entonces, sacerdotes imperfectos, un sistema repetitivo, inefectivo, y ofrendas imperfectas, porque resulta que el animal no tenía defectos externos por fuera, pero era insuficiente, porque esos animales no limpiaban la conciencia del pueblo, tan solo cubrían el pecado. Y eso luego lo pueden leer, lo leemos, eso está en Hebreos 7, 8, 9, 10, esos capítulos. Léanselo, está poderoso. Entonces,
Este sistema era mucho sacrificio, era mucho rito, pero poco acceso a Dios y ninguna solución al fin y al cabo. Y eso, lo que le acaba de decir, elegí nomás un versículo, pero mire lo que dice Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el viejo pacto, ese sistema de sacrificios, era tan solo una sombra. Mire la sombra. Eso era una sombra de la imagen que iba a venir. No podía ofrecer perfección. Y eso lo dice en Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? Chicos, todo ese sistema era tan solo una sombra para la imagen que venía. No había, usted podía hacer 1000 sacrificios y usted no iba a entrar en la perfección. Entonces, dice la escritura que se requería un cambio de sacerdocio. Se requería un relevo. Y Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, por esos sacerdotes que les hablé, dice, si la perfección fuera por ellos, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, había necesidad de que entrara otro sacerdote que no fuera levita, que no fuera de la descendencia de Aarón, y entonces ahí es donde entra Jesucristo. Y en el nuevo pacto, Él entra y entonces, ¿qué hace Cristo? Primeramente, era un sacerdote sin pecado. Estaba limpio de pecado. Segundo, era un sacerdote eterno. Los otros sacerdotes eran pecadores, se morían. Este estaba limpio de pecado, este era eterno. Segundo, hizo un sacrificio único. Le bastó un solo sacrificio, no tenía que estar repitiendo ni tuvo que hacer muchos sacrificios. Él no trajo una ofrenda, Él se entregó como ofrenda, Él entregó su vida. Y no hizo algo que cubriera el pecado, sino que el cordero inmolado, Él mismo que quita el pecado del mundo, ocasionó una expiación definitiva. Y a través de la fe en Él, entonces, en el nuevo pacto, las conciencias entraban a ser purificadas y por lo tanto había una transformación y un acceso libre a la presencia de Dios. Dice la escritura que Cristo entró al lugar santísimo como precursor, rompió el velo, entró para que cada uno de los que crean en Él también pueda entrar con toda libertad a la presencia de Dios. El sistema intermediarios, ese sistema viejo intermediarios, caducó. Cualquier hijo de Dios, cualquiera hija de Dios, tiene acceso a la presencia del Señor. Es decir, lo que la ley repitió sin completar, Cristo lo consumó de una vez para siempre. Y mire que ya casi vamos ya casi vamos cerrando la introducción para entrar ahora sí en el mensaje. Dios mío. Y Angelita. Luego hablo con Angelita. No, Angelita hizo una cara cuando dijo que iba a cerrar la introducción para entrar ahora sí en el mensaje. Hebreos capítulo 7. Mire lo que les acabo de explicar. Hebreos del 22 al 28. Vamos a leerlo porque ahí está lo que acabamos de leer sobre el sumo sacerdote Jesucristo. Despacito vamos a leerlo. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¡Uf, qué poderoso eso! Puede salvar perpetuamente para siempre a los que por él, por eso la Biblia dice que él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Los que se acercan a Dios por medio de él, dice, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, porque tal sumo sacerdote, Jesucristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más bien sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Dios mío, qué palabra tan poderosa. Entonces ustedes dirán, Juan Carlos, pero mano, no ve el frío, estoy lleno de problemas. Está bonita toda la explicación porque tiene que ver conmigo todo esto. ¿Cómo lo aplico hoy en día? Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo lo aplicamos hoy en día? De que el sumo sacerdote Jesucristo, a todo aquel que cree en él como hijo de Dios, lo hizo primeramente habitación de Dios. Es increíble, pero ustedes se acuerdan que la presencia habitaba en el lugar santísimo. Ahora nosotros pasamos a ser el tabernáculo, es decir, la presencia de Dios mora dentro de nosotros. Eso es lo primero que tiene que ser muy poderoso y que tenemos que estar en la mente. Es decir, Cristo entró para darnos acceso a la presencia de Dios 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, sin tener que ofrecer nada. Un solo sacrificio. Es todo. Y yo estoy en su presencia. Por eso Hebreos 10, 19, 20 dice, así que hermanos, acuerden que le está escribiendo a tipos que echaban para atrás. Hermanos, ya como colombiano, ¿verdad? Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, a través de su cuerpo que se reventó, el sumo sacerdote, el precursor, se reventó, nos abrió campo, se metió al lugar santísimo y nos dio entrada. Un solo sacrificio. No tenemos que estar haciendo sacrificio. Él, por gracia, y nosotros por creer, estamos en la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que la presencia de Dios habita en nosotros. Que la presencia de Dios no es una energía. La presencia de Dios no es algo raro por ahí, no es una cosa. Es una persona llamada el Espíritu Santo. Es decir, Dios hecho espíritu, una persona que escucha, que habla, que aconseja, que consuela, que protege, vive dentro de mí. Es decir, si yo soy consciente y digo que soy morada de la presencia de Dios, la presencia de Dios es una persona. Ok, yo soy consciente de eso y busco los espacios a través de la oración, leyendo la palabra, entendiendo esta revelación, guardándome, mirando lo que tengo que mirar. No porque sea un sacrificio para agradarle a Dios, no. Yo le agrado a Dios por la gracia, sino que yo hago eso para poder tener una relación con el Señor, para poder recibir dirección, porque sé que muchos de nosotros no saben qué hacer en este momento en alguna situación. Muchos de nosotros en ese momento dicen, ¿qué hago, hermano? Pero ¿tomo esa decisión o no la tomo? Bueno,
El Espíritu de Dios es una persona que dirige. Muchos de nosotros pueden estar muertos del miedo por cualquier situación. Bueno, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a través del Espíritu Santo. Entonces, todo eso lo tenemos a través del nuevo pacto. Y no solamente eso, sino que somos amados, somos aceptados por Dios, somos justificados y somos salvos. Es decir, estamos matriculados para la siguiente fase de la perfección. ¿Se acuerdan? La consumación, donde la tierra será el tabernáculo de la gloria de Dios. Pero le explico eso y ya con esto ya casi voy acabando. Dice la Escritura en Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿O qué es lo que va a acontecer? No lo puse, sí, ahí está. Que la Biblia, a través del apóstol Juan, nos da un anticipo de lo que significa ser salvos. El apóstol Juan, un anciano en una isla, tuvo una visión. Dios le mostró lo que iba a pasar. Y dice el apóstol Juan, Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo vi la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, el cielo, por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso se va a cumplir. Va a bajar el cielo a la tierra. Nosotros no vamos a terminar en el cielo, no, nosotros vamos a terminar en la tierra, en condiciones perfectas, los hijos de Dios. Entonces, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, en este momento yo soy tabernáculo de Dios. Los hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, son tabernáculo de Dios. Pero luego la tierra va a ser el tabernáculo de Dios, el hogar y la casa de Dios. La gloria de Dios, la presencia de Dios va a cubrir todo. Luego leemos más Apocalipsis, pero dice que no va a haber luna, no va a haber sol, no va a haber noche, porque la gloria de Dios alumbra todo. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. La muerte murió. Literal, la muerte muere. El diablo, así, como vimos la noticia, por ahí un capturado, así van a capturar también al diablo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento de angustia que yo tengo, de duda, como los hebreos que le escribieron, yo, aparte de que tengo un amigo que habita dentro de mí, de que tengo alguien que me entiende, de que tengo alguien que me conoce y que me ama, de que tengo alguien que me rasca la cabeza, de que me consuela, de que yo puedo hablar con él a través de escuchar su voz, a través de leer la escritura, yo también entiendo que esta leve tribulación es momentánea y que en algún momento va a pasar y que aquí por mucho 80 añitos quiero yo, no más, 80 también, por mucho, pero que la gloria no va a perecer como en el tiempo de Moisés, sino que la gloria va a ser eterna, perfección por toda la eternidad. Entonces el nuevo pacto nos permite tener esperanza de gloria. Y el nuevo pacto nos permite que si oramos, leemos la Biblia, ayunamos, si yo pienso en Él, si yo le canto, lo hago desde una posición de justicia y de conexión permanente.
yo no lo hago para entrar en justicia y conectarme con Dios, no, yo lo hago desde una conexión. ¡Qué poderoso! Voy a repetir eso. Es decir, yo no estoy orando, Señor, quiero entrar en tu presencia, quiero conectarme. No, yo estoy conectado con Él. Él mora dentro de mí. Y yo oro desde esa posición. Y en ese nivel de conciencia, entonces yo entro en niveles de deleite. Claro, entramos con tráfico en el alma, aquello, lo uno, lo otro, pero yo soy consciente de que estoy en el nuevo pacto, de que después de la cruz todo cambió, de que Él mora dentro de mí. Y entonces yo no lo hago para conectarme, sino yo estoy conectado. Permíteme ser consciente, lléname para ser más consciente aún de esa realidad del nuevo pacto. Es decir, no debo presentar sacrificios para entrar en esa realidad. Estoy en esa realidad y lo que conocemos como disciplinas espirituales lo hago para disfrutar de su hermosa presencia. Uy, yo era uno, pero que, mire, esos sacerdotes me quedan en pañales. Yo no entendía. Ay, tengo que esforzarme, tengo que, mire, y hago esto para entrar ahí, tengo que entrar. Ya luego leí mejor y digo, sí, no quiere decir que deje de orar y que él lee la palabra, pero yo lo hago con otro nivel de entendimiento. Estoy conectado, tú estás aquí conmigo y oro para disfrutar mejor de eso. Entonces, el enfoque no debe estar en nuestra imperfección, debe estar en su perfección. Si yo me enfoco, voy a traerte aquí este sacrificio. Hoy te entrego mi día que me comprometo a ser perfecto para que agradarte. Pero si yo digo, hoy voy a hacer las cosas bien con tu ayuda, Espíritu Santo, porque estoy agradecido, porque tú moras en mí, porque soy tu hijo. Yo no me enfoco en mi imperfección, yo me enfoco en tu perfección. Entonces salgo de la dimensión del viejo pacto. Oye, 2026, nosotros todavía como sacerdotes, no, nosotros somos hijos, bueno, somos reyes y sacerdotes, pero ya dentro del lugar santísimo. Entonces salgo yo de lo que produce la imperfección, carga, culpa, miedo, hipocresía, y entro entonces en su perfección que produce descanso, que produce paz, que produce servicio y acción por amor, que produce transformación genuina, no hipocresía. Cuando andamos como sacerdotes, uy, yo estoy reinsertándome a la nueva vida del pacto porque yo he vivido conforme al viejo pacto. Aleluya. Y así, poniendo cara así. Y no, Señor, transfórmame. Ok, hijo, entiende mejor de qué se trata esto. Lee la palabra. Ahora estamos intentándolo de otra manera. Y de esa manera, en esas condiciones, hay una acción por amor y hay una transformación genuina. Ahora sí cerré con esto. No desechemos la gracia de Dios. Ay, santo, espérate. Ay, muchachos, espérenme. No desechemos la gracia de Dios. Les quiero mostrar algo. No desechemos la gracia de Dios. Mira esta imagen que yo no sé por qué. Mira esta imagen. Que hoy en día, ustedes han visto los controles de seguridad de los aeropuertos, ¿verdad? Que los controles te avisan cuando tú estás pasando algo que no conviene de que lleves. Que como un control de seguridad sea la cruz, que todo pensamiento y todo sistema de creencia sea filtrado por la cruz, por el nuevo pacto, para que tú y yo no andemos cargando peso de más y andando a esta altura trayendo sistemas de creencia viejos, obsoletos, sino que vivamos en la nueva realidad del nuevo pacto. Por eso, Hebreos 12:1, estamos en Hebreos, dice,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en tus buenas acciones, puestos los ojos en lo maravilloso que eres, puestos los ojos en que te vas a portar bien, no, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el sacerdote perfecto, en la ofrenda perfecta, en el sacrificio consumado. Ahí me enfoco, ahí me enfoco. No desechemos la gracia de Dios. No desperdiciemos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Mire, ustedes sabían que cuando hacían le sacaban la sangre a los animales para ofrecerla en el lugar santo, la sangre era introducida en el lugar santo, pero los cuerpos, es decir, la piel, la carne y el estiércol de los animales los quemaban afuera del campamento porque eran considerados inmundos. Y ese nivel de deshonra y de vituperio fue lo que padeció Cristo. Cristo fue inmolado afuera de las puertas de la ciudad y vivió una deshonra y un vituperio para que nosotros podamos disfrutar de su presencia hoy en día. Por eso Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley, por el viejo pacto fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Y precisamente el libro de los Hebreos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¡Qué Dios tenemos! Que se hizo hombre, que se humilló, que pasó por un nivel de deshonra tan grande para darnos acceso al lugar santísimo 24/7. Hoy es un día, familia, para que podamos seguir renovando el entendimiento y para que pasemos de lo imperfecto a lo perfecto. Porque muchos de nosotros estamos viviendo en el sistema de lo imperfecto. Lo haces bien, toma tu premio. Así funciona el sistema terrenal del mundo, en el reino de los cielos. Así no funciona. Después de la cruz, por lo que hizo Jesucristo, nuestros pecados, si nos arrepentimos, somos hechos hijos de Dios y tenemos contacto con Él continuamente. Y cuando yo soy consciente de eso, mira, no vas a querer salir de tener una relación con Él continuamente. Tenemos que guardarnos de que nos pongan carga. Porque ¿qué estaba pasando en los Gálatas hace 2000 años? Estaban poniéndole carga a los hijos de Dios. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro. Y eso fue lo que a Pablo le dio rabia y dijo, ¿cómo es posible que a esta altura ustedes estén volviendo atrás? No, Pablo se enojó. No me le pongan cargas. Y hoy en día, si nosotros estudiamos este libro detenidamente, no nos vamos a poner cargas a nosotros mismos ni carga a los demás. Y vamos a ser conscientes de la maravillosa realidad del nuevo pacto. Y a pesar de las dificultades, y a pesar de las aflicciones, y a pesar de los miedos, y a pesar de los errores, yo me mantengo aferrado a la cruz. Yo estoy aquí, Señor, orando. Sé que fallé, pero aquí estoy porque eres mi Padre. Aquí estoy en el lugar santísimo. Me abrazo de tu gracia. No desecho tu gracia. Pongo mis ojos en ti. Mis ojos se clavan en ti, Jesús, sumo sacerdote, perfecto y eterno sacerdote. Disfruto de su amor. Salgo lleno de la presencia. Salgo lleno del lugar secreto. Y entro en una transformación continua. Mirando para arriba nomás. ¿Cuándo vendrá?
¿Cuándo se abrirán los cielos y saldrá Él montado en el caballo blanco? Y entraremos en el tiempo perfecto. Así que, Dios mío, lo logré. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a finalizar con una oración. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. De hoy en 8 días cerramos esta serie. Vengo a arremeter y a exponer de una manera muy profunda al legalismo y el libertinaje, que les llamo yo Godzilla y King Kong, porque muchos de nosotros andamos en los brazos de King Kong y otros de Godzilla, y vamos a caer en los brazos de Cristo. Bueno, ya estamos, yo estoy en sus brazos, va que no nos damos cuenta, estamos en sus brazos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias. Amado Cristo, gracias por hacerte hombre, gracias por venir a la tierra. Gracias, Señor, por dejarte desfigurar, destrozar. Gracias, Señor, porque era la única alternativa, eras tú para nosotros. Y tú lo hiciste por amor y nos introduciste en una maravillosa realidad. En este momento tú nos dijiste que íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos. Y en este momento, a través de tu hermoso Espíritu Santo, vivimos en tu presencia. Tu presencia mora en nosotros. Enséñanos a entender y a comprender y a vivir de esa manera. Y mantenernos el corazón ardiendo esperando tu venida. Señor, yo oro para que toda obra del sistema, para que toda vergüenza, para que toda culpabilidad, para que todo miedo sea removido. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda carga, que toda culpa, que toda hipocresía, que todo miedo cesa hoy en el nombre de Jesús. Y que entras en una vida conforme al ministerio de la justificación, al ministerio del Espíritu que da vida, que trae transformación. Entramos en el descanso, entramos en la paz, entramos en las obras por amor, Señor. Gracias, Padre amado. Yo oro por cada persona que está aquí presente, para que tú puedas seguir revelando el para qué nos tienes aquí con vida, para qué nos creaste. Y yo oro y declaro y profetizo sobre cada persona que está aquí presente de que su vida va a seguir siendo transformada y de que su talento, su inteligencia, sus dones, su gracia va a ser puesta al servicio del reino de los cielos. Se levanta un comando, se levanta un ejército que como Juan el Bautista va a proclamar la segunda venida de Jesucristo y que va a proclamar de que esto va a finalizar pronto y de que el cielo bajará a la tierra. Oh Señor, danos la capacidad de esperarte llenos de pasión y amor por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Bueno, gloria a Dios. Mira, me puse cronómetro.